10 cosas encontradas en personas. El cuerpo humano es un universo lleno de misterios. Pero a veces, esos misterios no son internos, sino invasores. ¿Te imaginas despertar con una cucaracha dentro de tu oído? ¿O descubrir que has estado embarazada durante 60 años sin saberlo? Hoy te traigo 10 cosas encontradas dentro o sobre el cuerpo de personas que te van a dejar con la piel de gallina. Quédate hasta el final, porque lo que encontraron en el puesto número 1 podría ser lo más increíble y perturbador que hayas escuchado jamás. Número 10. Un calamar hizo algo más que ser comida. En Corea del Sur, una mujer de 63 años fue víctima de un caso insólito mientras comía uno de sus platillos preferidos. Calamar. Apenas colocó el primer bocado en su boca, sintió un dolor repentino, punzante, como si pequeñas agujas se le clavaran en la lengua. Alarmada, escupió el trozo de marisco, pero el daño ya estaba hecho. Al llegar al hospital, los médicos descubrieron que el calamar había liberado sus espermatóforos, órganos reproductores masculinos, en su boca. El animal no había sido debidamente preparado, y aunque estaba muerto, sus órganos seguían funcionales. El resultado fue que 12 estructuras similares a ventosas quedaron adheridas en distintas zonas de su cavidad bucal: lengua, encías y mejillas. Cada una de ellas contenía material genético que, al implantarse, causó una reacción severa. Fue necesario realizar un procedimiento médico para removerlos, dejando lesiones permanentes. Número 9. El caracol que creció en una rodilla. Una salida familiar a la playa terminó de forma completamente inesperada para uno de los hijos de los Franklin. Mientras corría en la arena, tropezó y se raspó la rodilla contra una piedra. Inicialmente, sus padres trataron la herida como cualquier otra. La desinfectaron, le pusieron un vendaje y siguieron con su día. Sin embargo, al pasar los días, el pequeño comenzó a quejarse de molestias persistentes. La herida se mantenía abierta, hinchada y con enrojecimiento. Luego de casi 3 semanas, un pequeño bulto oscuro empezó a emerger desde el centro del rasguño. La madre, preocupada por lo que parecía necrosis, decidió presionar el área. Lo que salió fue una pequeña masa que, al observarla de cerca, se movía levemente. Bajo una lupa, la sorpresa fue total. No era una piedra ni una costra endurecida, sino un caracol vivo. De alguna manera, el molusco había logrado instalarse dentro del tejido expuesto y sobrevivió alimentándose de la materia orgánica. Número 8. 14 gusanos en el ojo. Abby Clay nunca pensó que un viaje al campo la llevaría a vivir una pesadilla oftalmológica. Todo comenzó con una molestia leve en uno de sus ojos, una sensación similar a tener tierra o polvo atrapado debajo del párpado. Al intentar limpiar la zona, extrajo lo que parecía un hilo delgado, pero que se movía de manera inquietante. Era una larva transparente, viva. Aunque acudió de inmediato al hospital, el médico de turno desestimó su preocupación, creyendo que se trataba de una secreción ocular. No convencida, decidió quedarse en la sala de espera hasta sentir nuevamente la extraña presencia. Horas más tarde, otros gusanos emergieron espontáneamente. Tras una revisión exhaustiva, se determinó que Abby había sido infestada por larvas de la mosca de la cara, un insecto común en el ganado que deposita sus huevos en mucosas húmedas como los ojos. En total, se extrajeron 14 larvas que habían empezado a desarrollarse dentro de su ojo. Número 7. El chícharo que quiso brotar en un pulmón. Ron Sveden, un hombre jubilado de 75 años, fue internado tras experimentar dificultad respiratoria y un colapso parcial en uno de sus pulmones. Lo que los médicos hallaron durante los estudios de imagen fue, por decirlo menos, desconcertante. En lugar de un tumor o coágulo, identificaron un cuerpo extraño: un chícharo. Este guisante no solo se encontraba alojado en el tejido pulmonar, sino que había empezado a germinar. Los expertos creen que el vegetal fue accidentalmente aspirado durante una comida y, en lugar de ingresar al estómago, tomó el camino erróneo hacia el sistema respiratorio. Dentro del pulmón, la humedad y el calor crearon el ambiente propicio para que la semilla comenzara su crecimiento. Aunque el brote no llegó a desarrollarse completamente, fue suficiente para causar daño e inflamación. Número 6. El clavo misterioso en la cabeza. Price Sánchez, un hombre de 72 años, acudió al hospital por un dolor crónico en el oído y pérdida progresiva de la audición. El protocolo médico incluyó una resonancia magnética, pero al iniciarse el estudio, Price gritó de dolor,
y el procedimiento tuvo que detenerse de inmediato. Algo metálico dentro de su cabeza reaccionaba con el campo magnético del equipo. Lo que encontraron al hacerle una tomografía fue un clavo metálico de 4 centímetros incrustado en la cavidad nasal. La presencia del objeto no tenía explicación lógica. El hombre nunca había sido operado. No tenía implantes ni prótesis y no recordaba haber sufrido ningún accidente reciente. La teoría más aceptada es que inhaló accidentalmente el clavo durante una reparación doméstica y que este quedó alojado sin causar síntomas evidentes. El cuerpo formó una cápsula protectora a su alrededor, lo que evitó infecciones. Número 5. Un pez vivo en un pulmón infantil. Anil Varela, un niño de la India, solía participar en un arriesgado juego con sus amigos: tragarse peces vivos para demostrar valentía. Lo que empezó como una competencia infantil terminó en una emergencia médica. En una ocasión, al intentar tragar el pez, respiró al mismo tiempo, haciendo que el animal se desvió hacia su tráquea y no al esófago. El pez descendió por el sistema respiratorio hasta alojarse en el pulmón izquierdo. Anil regresó a casa con dificultad para respirar, presión en el pecho y coloración azulada en los labios. En el hospital, la saturación de oxígeno era peligrosamente baja. Una radiografía confirmó la presencia del pez, que seguía moviéndose. Los cirujanos realizaron una operación inmediata para retirarlo, y tanto el niño como el animal sobrevivieron. Número 4. 4 kilogramos de pelo en el estómago. Alex Evans, una joven británica, ingresó al hospital con síntomas alarmantes: incapacidad para ingerir alimentos o líquidos, dolor abdominal severo y pérdida significativa de peso. Tras varios exámenes, los médicos detectaron una masa densa y fibrosa que ocupaba gran parte de su estómago. El diagnóstico fue claro: tricobezoar, una bola compacta de cabello acumulado tras años de ingerir pelo, tanto propio como de otras superficies. Alex padecía tricofagia, un trastorno psicológico que lleva a consumir cabello compulsivamente. Al no poder ser digerido, este se acumula formando una estructura que, con el tiempo, puede bloquear el aparato digestivo. En su caso, la bola pesaba 4 kilogramos y había tomado la forma exacta de su estómago. Número 3. Embarazo de 60 años. Estela Meléndez, una mujer puertorriqueña de avanzada edad, acudió al médico por una fractura menor. Pero lo que descubrieron los especialistas durante la revisión fue insólito. En una imagen de rutina, se identificó una masa sólida con restos óseos en su abdomen. Al investigar más a fondo, determinaron que Estela había tenido un embarazo ectópico abdominal en su juventud. El feto nunca llegó a término, y su cuerpo lo encapsuló con calcio como mecanismo de defensa, formando lo que se conoce como litopedia. Durante 6 décadas, convivió con el feto muerto sin síntomas graves, aunque sí con molestias intermitentes. Debido a su edad y al riesgo quirúrgico, los médicos decidieron no remover la masa. Número 2. Una cucaracha en el oído por 9 días. Katie Holly vivió una de las experiencias más angustiosas que alguien pueda imaginar. En plena madrugada, se despertó con una sensación helada y punzante en el oído. Al revisar, no encontró nada visible, pero la incomodidad fue en aumento. Al llegar al hospital, le aplicaron anestesia y retiraron lo que parecía ser una cucaracha, aunque incompleta. Sin embargo, los días siguientes siguió sintiendo presión interna, y las gotas medicinales no lograban penetrar. Un otorrinolaringólogo descubrió que todavía quedaban partes del insecto alojadas profundamente: patas, fragmentos del cuerpo y finalmente, la cabeza. 9 días con un insecto muerto dentro del canal auditivo le generaron trauma y pérdida temporal de la audición. Fue necesario limpiar la cavidad con herramientas especializadas. Número 1. Una manguera olvidada dentro del cuerpo. Silvia Tuve fue sometida a una operación para remover su útero tras ser diagnosticada con cáncer. La intervención, en principio, fue un éxito. Sin embargo, al regresar a casa, comenzó a experimentar punzadas intensas en el abdomen, que no mejoraban con medicamentos. Al regresar al hospital, los médicos atribuían el malestar a los efectos normales de la recuperación postoperatoria. Pero el dolor se intensificó. Una ecografía reveló lo impensable. Una manguera quirúrgica de 33 centímetros, conocida como escápelo flexible, había sido olvidada dentro de su cavidad abdominal. Se trataba de un grave error médico, ya que todo instrumento debe contarse antes y después de una operación.
Desde criaturas vivas hasta objetos olvidados, estas historias nos recuerdan que el cuerpo humano puede ser escenario de las situaciones más bizarras. ¿Tú qué harías si descubrieras algo así dentro de ti? ¿Cuál de estos casos te impactó más? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para disfrutar de más contenido como este. Nos vemos en la próxima ocasión. Y esta vez, revisa bien tu comida antes de morder.